Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestra reunión de Shabbat. Estamos contentos aquí de estar un Shabbat más. Hoy se junta con el Rosh Chodesh, ¿verdad, Darío? Hoy es un día especial. Estaría bueno que hiciéramos sonar el shofar. En esta noche vamos a continuar nuestro estudio de Romanos. Bienvenido de regreso a casa. Bienvenido a los canales Hermanos Casa de Israel y canales de YouTube. En esta noche vamos a estar exponiendo ya la finalización de la carta de los Romanos, capítulo 14, 15 y 16. Y para iniciar, y esperamos sea de mucha edificación para sus vidas. Y pues vamos a saludarnos entre nosotros. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Mariano, buenas noches, ¿cómo estás? Shabbat Shalom a todos. Bien. Shabbat Buenas Shalom. noches, muy bien, muy bien. Muy bien. Qué bueno. Acá ansioso por el capítulo 14, ¿no? Especialmente en versículos, un capítulo tan malentendido, ¿no? Claro, claro, es un versículo en el que estábamos, creo que Romanos, Sí, pero bueno, en especial el 14. claro, 14, uno de los más malentendidos. Pues bienvenido, Mariano, gracias por acompañarnos. Araceli, bienvenida a mi lado, pero le doy la bienvenida en el estudio y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hola. Qué bueno. Hola, Araceli, ¿qué tal? Qué bueno. Y vamos a saludar al ponente de hoy, a nuestro hermano Darío Guch. Su canal es Casa de Israel. Síganlo, denle like, denle me gusta. Y buenas noches, Darío. Shabbat Shalom. Y pues, Adelante. adelante. Perdón, ahora sí. Ahora sí. Les decía bendiciones a todos, muchas gracias por este compartir, por estar ahí también para compartir la palabra, la carta de los romanos, estos estudios, ¿no? Porque siempre es bueno ir creciendo en el conocimiento, ir aprendiendo, y es bueno también analizar y estudiar y conocer al apóstol Pablo para no sacar malas interpretaciones, ¿no? Para no sacar interpretaciones raras. Justamente en el día de ayer, una persona me decía, ¿no? Que ella notaba que en todas las congregaciones que ella conocía, visitaba, veía que cada congregación, cada iglesita, decía, de la Biblia saca sus propias interpretaciones y todos interpretan distinto. El asunto es, ¿ese fue el motivo por el cual se escribieron las escrituras? ¿La idea del Padre era que cada uno interprete como bien le parece? ¿O hay un solo mensaje? Hay un solo mensaje y que nosotros, si tenemos en nuestra cabeza una estructura formada por teología, por religiones, no lo podemos ver. Eso es lo que marca la diferencia, porque hay tantas variedades, siendo que el texto es el mismo. Nosotros justamente este capítulo que vamos a ver hoy es uno de los que se ha sacado más conjeturas, siendo que el texto no dice eso, ¿sí? Conjeturas de qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y bueno, y ahora vamos a darnos cuenta a partir de la lectura, ¿no? De Romanos 14. Antes de comenzar vamos a iniciar orando, vamos a dar gracias al Padre amado, que nos permite reunirnos una vez más en Shabbat. Bendito seas, Padre amado, te bendecimos. Baruch atah, Yahweh. Te damos gracias, Padre, porque nos permites estar en comunión una vez más, en armonía, Padre, para compartir tu palabra. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque nos proteges y nos cuidas.
Gracias, Padre, por esta delicia, por este hermoso Shabbat que nos das, por este tiempo Gracias. que has apartado para nosotros, Padre, que has propuesto desde la fundación del mundo para que nosotros nos acerquemos a ti de una manera íntima, Padre, para que disfrutemos contigo de lo que tengas para nosotros, Padre, de estar en comunión contigo, Padre, en unidad, en intimidad, Padre. Padre Santo, nada se escapa a tus ojos, nada se escapa a tu mano, Padre poderosa. Por Amén, eso, así Padre es. amado, queremos pedirte, Padre, que nos estés guiando, nos estés dando luz y entendimiento, Padre, que nos perdones, nos limpies nuestras imperfecciones, nuestros errores, Padre. Sí, mi Dios. Si nosotros nos equivocamos, Padre, sabemos que estamos en camino a la perfección, queremos agradarte, Padre, en todas las cosas. Te bendecimos, Padre amado, porque tú eres amor, tú eres justo, tú eres sabio y sabes dar cosas buenas para tus hijos, Padre. Por Amén. eso te bendecimos. Gracias, Padre, por este Shabbat. Gracias, Padre, por la vida de Jesús, de Araceli, de Amén. Mariano, de todas las personas que están compartiendo ahora en este momento, que están viendo online, y todos los que verán después este video, esta enseñanza, para que ellos también se les sea abierto los ojos del entendimiento, para que el Ruach nos guíe a toda verdad, Padre Santo, porque tuya es la enseñanza. Te bendecimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. 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 Bien, Aparte que, qué tremendo, ¿no? Porque en Isaías 58, no recuerdo el versículo, el Señor nos dice, si llamares delicia, ¿no? Si llamares delicia el día este. sí. Amén. Si Él, Amén. si Él nos dice a nosotros que si llamares delicia, porque para Él es una delicia. Así es. Amén. Así es. Así es. Y qué bueno que vamos a compartir en pantalla. Qué bueno que vamos a compartir en pantalla. Así seguimos el texto. Compartir en pantalla. ¿Versión Reina Valera puede ser, hermano? ¿O qué versión es? Sí, Reina Valera, sí. Bien, Reina Valera, porque esa es la que voy a dar lectura yo también, ¿sí? Y vamos a tomar algunas anotaciones y algunas consideraciones que vemos en Reina Valera que son bastante interesantes. ¿Sí? Claro. El texto comienza diciendo así, capítulo 14, 1, dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Sí? Hasta parece como lógico este consejo que está dando. Recibid al débil en la fe, pero no para contender en opiniones, sobre opiniones. Esta carta a los romanos está destinada para los fuertes en la fe. ¿Sí? No se menciona esa palabra fuertes en la fe, sí se menciona los débiles en la fe, pero en el Romanos capítulo 1, dice que la fe de los romanos era divulgada en todo el mundo. ¿Sí? Era una fe que tenía un alcance que llegó a los oídos de Pablo. ¿Sí? La fe de los romanos. Entonces, los romanos, los que reciben esta carta, eran tanto judíos como griegos, ¿sí? Porque habla en un momento, habla de los judíos, tú que tienes sobrenombre judío, de los que son la ley, los profetas, y también habla de los griegos, que son los gentiles, los que fueron injertados, ¿sí? Al líder. Entonces, el apóstol Pablo a los destinatarios de la carta los llama los fuertes en la fe, ¿sí? Indirectamente. Pero dice, recibid al que es débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, ¿sí? Porque uno cree que se ha de comer de todo y otro, que es débil, come legumbres, ¿sí? Acá el apóstol Pablo está afrontando o confrontando directamente un tema puntual, ¿sí? De algo. Unos creen que se ha de comer de todo y otros que es débil, otro que es débil come solo legumbre. Ahora, la pregunta es, ¿qué es comer de todo? ¿Sí? Para los destinatarios de la carta. ¿Qué es comer de todo?
¿sí? En el mismo capítulo lo explica. En el mismo capítulo lo explica. Para llegar a eso tenemos que leer unos cuantos versículos, porque está recién en el 21 la resolución a este enigma, ¿sí? Pero había unos que comían solo legumbres. El que es débil come solo legumbres. El que no es débil come de todo. ¿Qué es ese de todo? En el capítulo 21 está el spoiler, ¿no? Porque fíjate vos todo lo que hay que leer para entender a qué se refería Pablo cuando dijo que uno puede comer de todo, ¿sí? Porque evidentemente, les digo, en todo el contexto, capítulo 14, capítulo 15, nunca el apóstol Pablo aconseja a quebrantar las instrucciones, las leyes dietéticas, nunca en ningún momento, ¿sí? ¿Quiénes son los que interpretan que comer de todo quiere decir comer marisco, comer chancho, comer todos los animales, comer conejo? ¿Quiénes son? Los que para ellos es alimento eso, ¿sí? Para el apóstol Pablo y para los destinatarios de la carta, comer de todo no era comer todo lo que comemos nosotros, porque para nosotros alimento es lo que para ellos no es alimento, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, amén. Amén. Pero para confirmar todo esto que yo les estoy diciendo, para que vean que no nos quedamos en esta conjetura, para no decir, bueno, esa es tu interpretación, vamos a ver qué es lo que dice Pablo a lo largo de este capítulo, ¿sí? Entonces Pablo dice así, capítulo 2, pero empiezo desde el 1. Recibid al que es débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Yahweh le ha recibido. ¿Sí? Acá cuando habla del que come y el que no come, está hablando de comer, el comer de todo. ¿Sí? El comer de todo o comer solo legumbres. Igualmente el ser humano come, tiene que comer porque si no se muere. ¿Sí? Pero cuando dice el que come y el que no come, no está específicamente hablando todavía de lo que es ayuno, sino comer de todo o comer legumbres. Ese es el tema que está hablando hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora dice eso. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Sí? Cuando dice quién es para juzgar al criado ajeno, ese criado ajeno tiene un Señor. ¿Quién es ese Señor? El Señor, el mismo Señor tuyo, el mismo Señor nuestro. ¿Sí? Amén. En el contexto dice, ¿tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor, el Adón, para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Acá ahora sí viene el tema del ayuno. Fíjese, uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga todos los días iguales o iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. No podemos sacar esa frase de contexto, porque esta es la frase más peligrosa que dijo el apóstol Pablo. Y si yo digo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, digo el apóstol Pablo, los ateos están plenamente convencidos en su propia mente. ¿Sí? Los satanistas están plenamente convencidos en su propia mente. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, está refiriéndose a lo que está hablando acá. ¿De qué está hablando acá? De que algunos comen solo legumbres, ¿sí? Otros no solo legumbres, sino también otras cosas, que ahora vamos a ver qué es esa otra cosa. Unos hace diferencia entre día y día. ¿Para qué? Ahora lo vamos a ver. Y otros juzga iguales todos los días, ¿sí? Pero cada uno esté plenamente convencido de su propia mente.
O sea, puntualmente de eso que está hablando, ahí se refiere. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. O sea, es un día para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Eloá. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Eloá. ¿Sí? El que come, da gracias a Eloá, y el que no come, da gracias a Eloá. Si yo a esto lo meto en el mismo contexto que venimos viendo hasta ahora, nos estamos refiriendo al que come de todo, o sea, está tácita la palabra de todo, legumbres y carne, porque el tema es carne, y otros que solamente comen legumbres, ¿sí? El que no come carne, para el Señor no come. No está metido en el texto ahí, pero yo lo que les digo es que cuando el apóstol Pablo dice, el que come, ¿qué cosa? El que come, ¿qué cosa? No lo está diciendo ahí, lo dicen recién en el versículo 21. Estas son las cosas que tiene Pablo. Pablo, para entender de qué está hablando, tenés que leer todo, porque no podés sacar de contexto nada, ¿sí? Si uno empieza a escuchar a Pablo, y el primer versículo, el segundo versículo, el tercer versículo, uno se pone pálido de las cosas que está escuchando, pero en el cuarto, en el quinto, en el sexto, uno dice, eso, te estaba entendiendo mal. Por eso el apóstol Pedro decía, difíciles son las cosas que habla el apóstol, el amado hermano Pablo, son cosas difíciles de entender, pero que los indoctos tuercen para su propia perdición, ¿sí? Pero el apóstol Pablo jamás de los jamás se predicó en contra de la Torá, y menos va a mandar a quebrantar la ley, ¿sí? Menos. Amén. Ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno. Entonces acá dice esto. Entonces dice, el que come para el Señor come y da gracias a Eloá, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Eloá, a Yahweh. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Sí? ¿Quién es nuestro dueño? ¿Quién es nuestro Señor? Mashiach. Amén. Amén. Entonces nosotros no podemos criticar al siervo ajeno. O sea, yo no soy el dueño de mi hermano, el dueño de mi hermano es Mashiach. Eso lo está diciendo en otras palabras, ¿no? Amén. Amén. Versículo 9. Porque Mashiach para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para esto. Para que podamos comer de todo. No, para esto. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Para ser nuestro Adón. Para eso murió y resucitó. Porque Mashiach para esto murió. Bien. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Acá está mostrando el problema que estaba pasando. Había un problema de juicio. ¿A quién estaba juzgando? A los débiles en la fe. Versículo 1 decía, recibid al débil en la fe, pero no para contender en opiniones. ¿Sí? Entonces, los que comían de todo estaban juzgando a los que son débiles en la fe, ¿sí? Porque ellos no comían carne, ¿sí? Esto lo dice en el versículo 21, por eso les digo. Estaban juzgándolo. Entonces dice, así que ya no juzgues más unos a otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Adón Yeshua, ¿sí? Que nada es, ahí dice Reina Valera, nada es inmundo en sí mismo, más para el que piensa que es inmundo, para él lo es. ¿Saben que la palabra inmundo en sí mismo no es la palabra inmundo? ¿Sí? La palabra inmundo que aparece ahí en realidad es común. Si lo buscan en el interlineal, inmundo se ha utilizado como una especie de sinónimo, o sea, común se ha utilizado como sinónimo de inmundo, ¿sí? Pero el texto en griego ahí dice
común. ¿Por qué dice común? ¿Y por qué les digo yo que inmundo y común son dos cosas distintas? Porque hay un texto que las distingue. Vamos a buscar esto. Hechos 10:14. Ahí aparecen estas dos palabras. Pero yo quiero que lo busques, si podés, hermano, en el interlineal. ¿Sí? Sí, ahí lo estoy buscando ya. El interlineal griego. Hechos 10:14. Hechos 10:14. Hechos 10:14. Ahí aparece la visión de Pedro, ¿sí? A Pedro se le aparece el lienzo con toda clase de animales, ¿sí? Vamos a compartir entonces la pantalla en el interlineal, en el griego, para que se pueda ver que común e inmundo son dos palabras distintas, aunque común se la utiliza a veces para decir inmundo porque es como una impureza ritual, más bien, ¿sí? No una impureza legal. Hechos 10:14, ¿sí? A ver, que yo no alcanzo a ver. Vamos a agrandar un poquito. Ahí aparece koinos, ¿sí? Koinos. Esa palabra, koinos, en griego, literalmente es común, ¿sí? Aunque tiene una acepción que es inmundo, pero se refiere a una impureza religiosa, o sea, como una impureza de que le falta lavar o algo así. Cuando dice que las manos de los discípulos estaban inmundas, es esa palabra, estaban sin lavar, no que las manos de los apóstoles sean inmundas, sino que las manos no se habían lavado las manos, ¿sí? Como que faltaba el rito de purificación. Se lavan las manos y ya no son más inmundos. Pero la otra palabra, ahora quiero que al lado de inmundo está la otra palabra que es porque esta es común. Dice, a nada llames común o inmundo. La otra palabra es esa. Esa tiene que ver con impureza. ¿Sí? Ahí directamente no hay otra discusión. Inmundo. ¿Sí? Impuro. ¿Sí? Inmundo. Esta sí es inmundo, y no hay otra vuelta, es inmundo. Entonces, cuando Pedro vio el lienzo de animales, los animales eran inmundos, ¿sí? Eran animales, dice, comunes, que nadie llama común o inmundo, ¿sí? Lo que nosotros estamos leyendo acá en Romanos no es la palabra inmundo, que Reina Valera lo tradujo como inmundo, convenientemente pareciera, ¿no? Es la palabra ahí que va es común, ¿sí? Yo sé y confío en el Señor, Yahshua, que nada es común en sí mismo, ¿sí? O que está, o sucio, por llamarlo de alguna forma, pero no se refiere a la inmundicia legal, ¿sí? Más para el que lo piensa que algo está sucio, ¿sí? ¿Sí? Algo que está común, algo común, para él lo es, ¿sí? Esto contradice directamente, si estamos hablando de impureza legal, contradice la Torá. Porque la Torá dijo, Yahweh dice, esta lista de alimentos que yo te doy es para que distingas entre lo que es limpio y lo que es impuro, lo que es santo, lo que es inmundo, lo que es alimento y lo que no es alimento. ¿Sí? Para que haya distinción entre lo que es alimento y lo que no es alimento. Eso está en Levíticos 11:42 por ahí. ¿Sí?
para que distinga entre lo que es alimento y lo que no es alimento. La palabra alimento, cuando un judío usa la palabra alimento, sabe que está dentro de lo que es el menú. O sea, hay una lista que te dice, esto es alimento, esto no es alimento. ¿Sí? ¿Querés buscar el texto ese, hermano? Eso está, amén. eso está en Levíticos 11. Listo. Aquí está. 11:47, 46, 47, por ahí. Sí, los últimos dos versículos. Si lo podés leer, mi hermano, así me ayudas. Sí. Esta es la ley de los animales y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas y de todo animal que anda arrastrando sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Amén. Otra versión dice entre los animales que son alimento y los que no son alimento. ¿Sí? Porque cuando Yahweh creó al ser humano, les dio toda planta, toda fruta que le sea para alimento. Alimento para que pueda comer. ¿Sí? En este caso, en las leyes dietéticas, dice para que distinga entre los animales que son alimentos y los que no son alimentos, que pueden comer y los que no pueden comer. Lo mismo, ¿sí? Yo veo este pasaje, discúlpame, del 14, un poco relacionado con Marcos 7, ¿no? Con el Netalí Yadahim, con el ritual del lavado de manos para hacer puros los alimentos que ya son puros en sí mismos, ¿no? Porque así lo Claro. dejó establecido en Levítico 11. Pero por más que supongamos que la traducción está bien inmundo, ¿no? Porque dice, porque yo sé y estoy convencido del Señor que nada, pero nada de lo que es comida. Si el problema es que siempre nuestra mentalidad se nos dispara, se nos cruza el cerco, ¿no? Para lo que no Claro. es comida, y no está hablando de Claro. que nada hay inmundo en sí mismo, nada de lo que el Señor ya estableció. Pero para el que lo considera que es inmundo, es solamente para él lo que está diciendo, porque en realidad no es inmundo en sí mismo. Claro. Es justamente el mismo problema, lo que vos decías, Marcos 7:2 usa la misma palabra y ahí también se traduce como que las manos inmundas, y en realidad la palabra es común, ¿sí? O sea, ¿cómo vos decís? ¿Cómo la mano común? Inmunda en el sentido de que no se lavaron las manos, ¿sí? Lo mismo pasa con el tema de Claro. el alimento. Si vos no haces la pureza ritual, los fariseos declaraban que el alimento era impuro, o sea, inmundo. Pero si el Levítico dice que ese Claro. animal es puro, ellos decían, no, eso le falta el lavamiento de mano. ¿Sí? Y no es que se lavaban con jabón en la mano, era un rito. Se tenía que tirar 3 chorritos en una mano, 3 chorritos de agua en la otra, con una jarra de 1 litro que tenga 2 asas, 2 manijitas. Tenía que ser exactamente el rito de la purificación y hacer una oración para purificación, ¿sí? En esa oración de purificación, bueno, es un Baruj Atá también que hablaban, que bendecían al Padre por estos alimentos, qué sé yo, una oración, un rezo, porque era repetición, ¿sí? O sea, no era una oración, era un rezo. Y ahí se utiliza la palabra esta, que se traduce acá en Reina Valera como inmundo, ¿sí? En realidad es una impureza no legal, o sea, no de la Torá, sino que es una impureza de que hay un concepto de unas personas. Para los fariseos, las manos eran inmundas porque no se lavaron. En este concepto, la carne era inmunda para estos hermanos por algún motivo que no se relata hasta ahora acá. Que nosotros por ahí podemos entender ese motivo en la carta de los Corintios, pero acá no se muestra. ¿Por qué ellos veían inmundo la carne? Lo que es alimento. De hecho, el versículo 15 dice, pero si por causa de la comida, ¿sí?
O sea, no está hablando de otra cosa más que de comida, ¿sí? Si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por causa de la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, porque murió Mashiach. Ahora, esa comida tiene que ver con un menú extra bíblico, y la mayoría del cristianismo piensa que sí, pero el apóstol Pablo, les digo en el Claro. capítulo 21, versículo 21, que ya estamos llegando, ahí explica. O sea que hasta que no lleguemos a leer cuál era el problema, sacamos conjeturas, ¿sí? Entonces seguimos leyendo a ver qué es lo que dice Pablo. Amén. No sea, perdón, ¿querías decir algo, Jesús? No, no, amén. Dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Yahweh no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Acá incluyó otro tema. El problema no es la comida y la bebida. Se ve que había un tema con la bebida también. ¿Qué bebida? ¿Qué bebían? Bebían Vino. sangre, uno, re vampiro. O sea, uno se imagina lo peor. Si uno deja rienda suelta a la mente del ser humano, te va a cabalgar por los campos más raros, ¿sí? Pero el apóstol Pablo dice qué comida y qué bebida en esta misma carta, unos versículos más adelante. ¿Qué decía Mariano? No, yo no dije nada. Claro, claro, dije. Es más, fíjese que dice, porque el reino de Eloah no es comida ni bebida, sino justicia. Justicia, paz y gozo en el Ruach, en el Espíritu. ¿Qué es lo que hacía el Espíritu Santo? Según Ezequiel 36, 27, iba a venir, iba a traer su ley en nuestros corazones para que nosotros seamos pueblo, ¿sí? Según Ezequiel 36, 27. Según Jeremías 31, 33, él iba a escribir su ley en nuestra mente y en nuestros corazones para que andemos en sus mandamientos. Y ponía el Espíritu para que andemos en sus mandamientos. Eso es lo que hacía el Espíritu. Nos guiaba a toda verdad, ¿sí? Entonces, el reino de los cielos, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Ruach, en el Espíritu Santo. Dice, porque el que en esto sirve a Mashiach agrada a Eloah y es aprobado por los hombres. Así que sigamos en lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de ¿quién? De Yahweh, de Eloah. No destruyas por causa de la comida. Todas las cosas, y acá cuando dice todas las cosas, ¿a qué cosas se refiere? A las que está hablando. Cuando dice todas las cosas, no es todas las cosas, porque si a vos te dan un vasito con cianuro, no lo vas a tomar. O sea, entonces no es todas las cosas. No, no es todas las cosas. Todas las cosas es todas las cosas de las que viene hablando. Del Los que son contexto. débiles en la fe comen legumbre, los demás comen otra cosa que no es legumbre, que ahora lo va a decir, ¿sí? Y beben vino, que para algunos el vino no era, no había que tomar vino. Todavía hay de esa clase de hermanos, no sé si ustedes conocen. Sí, No, ahí, hermano, el vino, ahí hay el vino uno. del diablo. ¿Eh? Ahí hay uno. Hay, existe, ¿no? Bueno, Sí. dice, no destruyas la obra de Yahweh por causa de la comida. Otra vez usa la palabra comida. Nosotros tenemos problemas con esa palabra, ellos no. Todas las cosas, a la verdad, son limpias. ¿Cuáles? De las que está hablando. Las que está hablando, hermano, es limpio. Amén. Ah, si te dice que son limpias, es porque son limpias. Según Levítico 11, son limpias. Es más, ¿saben qué? Más adelante dice, según Levítico 11. Y ahora lo vamos a leer. Escuchen. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. ¿Sí? Fíjense que el juicio venía por este lado. Yo ya me doy cuenta que lo que estaba pasando
Simple. Los débiles en la fe que le decía, ah, qué tonto, no sabe que puede comer carne. Este dice que esto es impuro y resulta que la palabra dice que podemos comer. Y entonces ellos comían solamente legumbres. Pero podés comer legumbres. Y se ponía mal porque yo comía carne. ¿Viste? O sea, ese es el cuadro que se está planteando acá. Ahora se va a exhibir. Versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Este es el nudo de qué está hablando. A ver, hermano Jesús. Cuando dice aquí en el 21, y por supuesto puede prestarse a muchísimas interpretaciones, ¿verdad? Pero ya una vez que venimos leyendo el contexto, cuando llega aquí dice, bueno es no comer carne ni beber vino, coma, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. No está denostando el hecho de comer carne o beber vino, sino está denostando, está poniendo un énfasis en la situación de no hacer tropezar al débil en la fe, ¿cierto? Claro, totalmente. Cuando nosotros leemos acá comer carne y beber vino, pues bueno, con el vino no hay problema. El tema está hablando con la carne. Uno dice, no, ahí está hablando de carne de cerdo, hermano. Está clarito, carne de cerdo. Y yo te digo que nosotros vamos a ver si es carne de cerdo o no. ¿Sí? Vamos a ver si es carne de cerdo o no. A ver qué dice el apóstol Pablo. ¿Dice algo? Sí lo dice, hermano, sí lo dice. Dice versículo 22, pero hay que esperar un poquito, esperen un poquito. Dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Yahweh. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí? A un cristiano mucho no le dice esto, pero que nosotros hemos entendido que la fe es obediencia, fidelidad y sujeción, y lo que no es obediencia, fidelidad y sujeción es pecado, porque lo que no es obediencia, fidelidad y sujeción a la ley es pecado. Eso también lo dice 1 Juan 3:4, que pecado es infracción a la ley. ¿Sí? El que comete pecado infringe también la ley de Dios, porque pecado es infracción a la ley. Pero, ¿de qué carne estaba hablando el apóstol Pablo acá? ¿Carne de cerdo o carne de otra cosa? Bueno, sigamos leyendo que ahora lo va a decir. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. ¿Se acuerdan qué vimos nosotros, según las Escrituras, qué es lo que es bueno? El mandamiento. Amén. El mandamiento. Eso estaba en Romanos 7. Romanos 7. A ver, miren, en Romanos 7, 12, 7, 12. Vamos a leer porque lo habíamos visto que no sé si ayer vimos que el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Para que nosotros tengamos la aprobación de las autoridades, de las personas, si nosotros seguimos lo bueno, las autoridades civiles vamos a recibir de ellos alabanza. ¿Sí? Pero acá el apóstol Pablo ya antes de decir estas líneas del 15, dijo el 7. Y en el 7 dijo lo que es bueno, 7:12. ¿Sí? ¿Qué dice, hermano? De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y bueno, saben que en el griego, cuando nosotros leemos que en Mateo 19 un joven se le acerca a Masías, el joven rico, y dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Sí? En realidad, la pregunta ahí, según otras traducciones, sí que es más
acorde al griego, es: Maestro, ¿qué de bueno haré para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo bueno que tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Sí? ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Bueno es Yahweh, ¿sí? Y si quieres heredar la vida eterna, guarda los mandamientos. O sea, ahí explicó qué era lo bueno. Está diciendo lo mismo que el apóstol Pablo. ¿Qué es lo bueno? Guardar los mandamientos. Pero sigamos adelante porque yo quiero saber si es carne de cerdo esto o carne de vaca. Aparentemente ya me está diciendo que no es carne de cerdo, porque si me habló de la Torá, acá, versículo 15:3. Miren, ya estamos por el 15. Pero ni aun Mashiach se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Escuchen, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Qué es lo que se escribió antes? Levíticos 11, Deuteronomio 14, Isaías 66, ¿sí? Por las dudas, si te quedaban dudas, hay como 4 versículos que te hablan de que no comas cerdo. Dice, las cosas que se escribieron antes, ¿sabe que Levítico se escribió antes que esté el apóstol Pablo? Claro. Deuteronomio se escribió antes que esté el apóstol Pablo. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? Acá te responde, por eso el apóstol Pablo en el capítulo 7 dijo, hablo a los que conocen la Torá. Yo hablo acá con los que conocen la Torá, los fuertes en la fe. ¿Sí? Estos son consejos para gente madura, ¿eh? Madura en cuanto a conocimiento. Actitudes tenía de niños todavía, pero madura en cuanto a conocimiento. Los que conocen la ley, capítulo 7, ¿no? Hablo con los que conocen la ley. Acá le está diciendo, porque las cosas que se escribieron antes, estamos discutiendo con el tema de alimentos, hermano. Estamos discutiendo el tema de alimentos. Los débiles no comen carne, ellos comen solo legumbre. La palabra solo legumbre quiere decir solo legumbre. O sea que quiere decir que no comen carne. Esos son los veganos, los vegetarianos de esa época. Porque ellos creían que no estaba muy confiado, muy seguro, o había un problema con el tema de la carne, y no se animaban a comer carne, ¿sí? A probar un bocado de carne por alguna situación, ¿sí? Yo les digo, este tema... Pero llama Pablo débiles a ellos, los llama débiles, Pablo. Claro, los llamas débiles porque, miren, este tema está exhibido en Corintios, porque está pasando lo mismo y ahí está hablando de los sacrificados a los ídolos, ¿sí? ¿Sí? Pero esto más que nada es el margen que te da para que uno sepa qué es lo que le está pasando a la gente. Si la ley dice, la Torá dice, el Padre dijo que vos podés comer, ¿por qué no comen ellos? Y había una impureza de un tipo, de alguna especie, por eso se utiliza la palabra esa, común, ¿sí? Que no es específicamente impuro de la legalidad de la Torá, sino que es una impureza del tipo de Marcos 7:2, que faltaba algo, ¿sí? Claro. O había algo que le hicieron al animal que ellos no lo querían comer. ¿Se entiende? Eso es lo que denota el texto, eso es lo que demuestra el texto, ¿sí? Entonces, cuando dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, específicamente está hablando de las escrituras, ¿sí? A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y las escrituras para esa época era el Tanaj, Antiguo Testamento, ¿sí? Torá, profetas y salmos, ¿sí? Dice, pero el Eloá de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Mashiach y Yahshua, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Eloá y Padre nuestro, Adón Yahshua HaMashiach. Por tanto, recibíos los unos a los otros también como Mashiach nos recibió para gloria de Yahweh. Básicamente ahí terminó el 14, ¿sí? Porque empezó diciendo, reciban al débil en la fe,
a los que comen solo legumbre, y acá dice, bueno es no comer carne ni beber vino si al hermano le estorba eso. Entonces, por lo tanto, recibíos también a los otros, los unos a los otros, como también Mashiach nos recibió a nosotros. O sea, recordemos que nosotros somos débiles en la fe si nos comparamos con Mashiach. Si nos comparamos con Mashiach, los apóstoles le decían, hombre de poca fe, y Pedro caminaba sobre el agua y le dijo, hombre de poca fe. Menos mal que era de poca fe, sino que iba a salir volando ese. Qué bárbaro. Yo a veces me llama la atención algunas cosas en las Escrituras. Versículo 8 dice, pero os digo que Mashiach Yeshua vino a ser siervo de la circuncisión, se refiere a judíos, para mostrar la verdad de Dios. Fíjense, ¿para qué? Para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, ¿sí? Si ustedes se acuerdan lo que estaba diciendo Romanos 9, por eso yo les digo, hermano, Romanos no podemos leer descolgado esto. Acá dice, mostrar la verdad de Dios, confirmar la promesa hecha por los padres. Para eso vino Mashiach, vino a los de la circuncisión. Romanos 9 dice, a los israelitas, que son los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, Dice, y de los Mashiach, cuales son los patriarcas, los cuales vino Mashiach según la carne, el cual es Dios, ¿sí? Sobre todas las cosas. Entonces acá te está diciendo, Mashiach vino a ser siervo de la circuncisión de los judíos para mostrar la verdad. De ellos es la promulgación de la ley. La verdad. ¿Qué es la verdad según el Salmo 119, versículo 142? Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Para confirmar las promesas hechas a los padres. Y para los gentiles, para que los gentiles glorifiquen a Yahweh por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez dice, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperan en él. Amén. Dice, y el Eloá de esperanza os llene de todo gozo y paz en creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, el Ruach. Pero estoy seguro de que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Fíjese que Pablo le está encargando que ellos mismos se encarguen de corregir cuando hay alguno que no está recibiendo al débil en la fe, cuando hay alguno que está juzgando al débil en la fe. Dice, yo estoy seguro, hermanos, que ustedes pueden amonestar al que hace estas cosas, ¿no? Tienen el conocimiento, tienen la bondad necesaria para corregir eso, ¿sí? Los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar de que la gracia de Dios me es dada para ser ministro de Yeshua HaMashiach a los gentiles, ministrando el evangelio de Eloá, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Ruach, por el Espíritu. ¿Cómo es que se santifica? Ustedes saben que Levítico 11, que está hablando de alimento, dice, sean santos porque yo soy santo. La santificación es por la obediencia de la Torá. Entonces, ¿cómo el Ruach me santifica a mí? ¿Cómo el Espíritu Santo me santifica? Me guía a toda verdad, me guía a que yo guarde los mandamientos, me guía a que me santifique. Por eso el apóstol Pedro dice, sed santos, porque Yahweh es santo. ¿Sí? Esa no es una palabra de abracadabra, ¿sí?
Allá hay, mirá, encima de eso creo que tiene un origen de Kabbalah, esa palabra. Abracadabra me parece que es hebrea, tiene origen de Kabbalah. No es magia, ¿sí? La santidad no es mágico, ¿sí? Sino que la santidad es un mandamiento. Sed Ser santo santos. porque yo soy santo. Haced esto porque yo soy santo. Cuídate, santifícate, límpiate, lávate. Sean ¿Sí? misericordiosos. Claro, ser misericordiosos. Vístanse de tal forma. En todo momento, o sea, todas las instrucciones son para cuidarnos, para santificarnos, ¿sí? Para limpiarnos. Entonces, si la santificación tiene que ver con limpieza, nosotros vamos a estar comiendo cosas inmundas. De total, ella ya me santificó. Entonces, No, cae de maduro esto. Cae de maduro. ¿Amén? claro. Amén. Fíjense lo que dice. Tengo pues de qué gloriarme en Mashiach y Yeshua, en lo que a Eloá se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Mashiach ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Más claro, echarle agua limpia, ¿no? Claro. ¿Qué hace Mashiach en él? Y eso es el apostolado. Está llamando a los gentiles para la obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia con la palabra y con las obras. Hay que obedecer con la palabra y con las obras. ¿Sí? El apóstol Pablo era utilizado en palabras y en obras. Y eso los exhortaba a los gentiles a la obediencia. Lo que los judíos demandaban de Mashiach, el judío no podía él demandar señales y señales y prodigios. El judío, pues se supone que el judío ya entiende que la señal del profeta verdadero es que te predique Torá, no que te haga señales y prodigios. Ahora, las señales y los prodigios son para los gentiles, ¿sí? Entonces dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, del Espíritu de Eloá, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio de Mashiach. Y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio. No donde más... No hay problema. Seguimos entonces. Estamos hablando del versículo 18. ¿Quién quedó de anfitrión? No sé qué quedó del anfitrión. Supongo que esto sigue en directo, ¿no? ¿Se sigue Sí. transmitiendo? Bueno, continuemos entonces. Después en todo caso se editará el video. Claro, sí. Continuamos entonces por las personas que estén viendo en este momento. Estábamos diciendo de que las señales y los prodigios eran más que nada para los gentiles, ¿sí? Porque Israel supuestamente ya vio prodigios y señales de todo tipo. Entonces, a Israel los prodigios y las señales no tienen que ser algo que le llame la atención. Ellos tienen que juzgar desde otra perspectiva. Tienen que juzgar desde el lado de la Torá, de Deuteronomio 13. El profeta verdadero tiene que venir a predicar Torá, ¿sí? Entonces, lo que dice el apóstol Pablo, que la obediencia a los gentiles vino con palabras, con obras, con potencia en señales y prodigios para los gentiles, el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio de Mashiach. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Mashiach hubiera sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. ¿Sí? Por esta causa me he visto y pedido muchas veces de ir a visitaros, ir a vosotros, dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años deseo ir a vosotros. Cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya
gozado con vosotros. Presten atención a lo que dice ahora. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Sí? ¿Cómo llamó el apóstol Pablo a los que reciben esta carta, que son los fuertes en la fe? Santos. Reciben esta carta en Romanos 1.7. ¿Son santos? Santos. En Romanos 1.7, ¿cómo dice? Romano 1:7. Si podés compartir. No sé si podrás compartir pantalla para que no se te corte internet. Romanos 1.7. ¿Los Sí, llama sí. santos a los que reciben la carta de los romanos? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a Dice, vosotros, de Dios nuestro fíjate, Padre. amén, amén. Fíjate que, ¿dónde está el énfasis? El énfasis está en llamados a ser santos, dice. No es lo mismo decir a los santos que están en Roma que decir a los llamados a ser santos. ¿Sí? Ustedes van a ver que en otras cartas dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos de la iglesia de tanto, a los santos de tal otra. En Roma dice a los llamados a ser santos. Claro. Están llamados, hay un llamamiento, están llamados a obedecer, ¿sí? Pero cuando habla acá en el 25 de los que están en Jerusalén, dice para ministrar a los santos, ¿sí? A eso ya lo llama santos, escuchen. Porque Macedonia y Acaya tuvieron el bien en hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos, otra vez, que están en Jerusalén. Pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles que han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Mashiach. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Adón Yeshua HaMashiach y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Yahweh, para que seáis librados de los rebeldes que están en Judea, y que las ofrendas de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por voluntad de Yahweh y sea recreado juntamente también con vosotros. Y el Dios de toda paz sea con todos vosotros. Amén. Amén. Acá ya hay uno que se está despidiendo, ¿sí? Dice, os recomiendo además vuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibas en el Adón como es digno de los santos, ¿sí? Como es digno de recibir a los santos, ¿sí? Te preste atención cómo es que está enfocando esto. Acá los que reciben la carta están llamados a ser santos, pero los que están en Jerusalén los llaman los santos. A la hermana esta, recíbanla como es digno de un santo, como es digno de los santos, ¿sí? Y que la ayudéis en cualquier cosa que que necesitéis de vosotros, porque ella ha ayudado mucho, ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Masías y Ayuda, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. ¿Qué necesita para tener una iglesia? Y un pastor, gente y un salón, ¿no? No, acá dice, a la iglesia que está en su casa, saludad. Así es. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Mashiach. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes que mí en Mashiach. En algún momento vamos a hablar del tema de los apóstoles,
porque en algún momento se narra que Mashiach se aparece a Pedro, después se apareció a los 12, después se apareció a Santiago y después se apareció a todos los apóstoles. Y uno dice, ¿pero cuántos apóstoles eran? Porque en un momento dijo a los 12, después a Santiago y después a todos los apóstoles. Bueno, versículo 8. Estamos en el 16 ya, ¿no? Ya. 16:8. Saludad a Amplias, amado mío, 16, en el Señor. ¿Cómo? 16:8. 16:9. Saludad a Urbano. Sí, en el 16, sí. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Mashiach y Ayuda, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Pérez, aprobado en Mashiach. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Puedo decir cuántos parientes tenía este, ¿no? El apóstol Pablo, en realidad, a todos los que son o de la tribu de Benjamín o judíos, ¿sí? Los llama parientes. O hermanos de la fe. Entonces uno, al final, ¿qué era? Porque van a ver que dice que mi madre, saludada a esta mi madre. ¿Cuántas madres tenía Pablo? Porque varias mujeres le dijo mi madre, mi hermana, ¿sí? Hijo mío. ¿Qué es eso? La forma de hablar del apóstol Pablo dice familia, le está diciendo parientes en la fe, ¿sí? A los hebreos en un momento les dijo padres y hermanos, padres míos y hermanos, ¿viste? En forma, lo que estábamos hablando hoy, ¿no? El protocolo de cómo hablar, dirigirse con respeto a la gente, ¿no? Así es. Dice, fíjate. Saludad a Peles, aprobado en Mashiach. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, en el Adón. Saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Adón. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Adón. Esto se ve que es una señora mayor, ¿no? Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Ves? A su madre y mía. Acá también está hablando el hermano está hablando de un muchacho, porque Rufo se ve que es un muchacho, escogido porque está empezando el llamamiento. ¿Se acuerdan cuando Romanos 8:28? A ellos que llamó, los escogió, los predestinó, los glorificó. Bueno, es ese proceso del llamamiento. Acá está mostrado en Rufo. Y su madre y mía, dice. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas. No le pongan ninguno de estos nombres a los hijos, ¿no? Porque a él, a los hermanos que están con ellos. Claro, son nombres que después, ¿cómo le decís? Saludad a Filólogo, fíjate, Filólogo se llama, Filólogo. A Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos, ¿sí? Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, o sea, con un beso santo. Os saludan todas las iglesias de Mashiach. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. ¿Sí? Fíjense los que están hablando en contra de la doctrina que habéis aprendido. Porque tales personas no sirven a vuestro Señor Yahshua HaMashiach, sino a su propio vientre. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Eloá de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies.
La gracia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Ahora fíjense lo que dice. Yo, Tercio, que escribo la epístola, ¿quién es el que está escribiendo? Tercio. Hasta ahora fueron las palabras de Pablo, pero a partir de ahora son las palabras de Tercio. Así que leamos la epístola de Tercio, que dice así. Que escribo la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y a toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y mi hermano Cuarto. Fíjese, se llamaba Tercio y tenía el hermano que se llama Cuarto. Creo que ahí quedaron, porque si no estaría el otro hermano que sería el quinto, ¿no? Bueno, la gracia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach sea con todos vosotros. Amén. Amén. Presten atención a estas últimas líneas, hermano, porque termina Romanos y termina de una manera monumental. Fíjese. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Yeshua HaMashiach, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Eterno. Según el mandamiento del Eterno, según la Torá, según el mandamiento del Eterno, se ha dado a conocer a todas las iglesias, a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amén. El mandamiento se dio a conocer. ¿Sí? Eso es lo que se ve acá en Reina Valera. El mandamiento se da a conocer para la obediencia a toda la gente, Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Mashiach y Yeshua para siempre. Amén. Amén. ¿Cómo dice? ¿Y cuál es ese misterio oculto? ¿Qué traducción tenemos, Mariano? Quiero que lo leas ahí vos. ¿A partir de cuál? El 25. 16. Podés leer 25 y 26. 25 al 27. 25 al 27. La doxología final esa. Pero que ha sido revelado en este tiempo mediante las escrituras de los profetas y es dado a conocer a todos los gentiles por el mandamiento del Dios eterno, para la obediencia a la fe. Te saltaste el 25. Solamente a él, que es sabio, sea la gloria. Es del 25. Y sí, el 25 empecé a leer. Ah, ok. Sí, pasa que cambia un poco la pellita, por eso seguramente te confundiste. Ok. Dice, para la obediencia a la fe. Solamente a él, que es sabio, sea la gloria por medio de Jesucristo, por siempre y para siempre. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Pero habla de un misterio oculto de los tiempos eternos. Sí, lo menciona. Me dice, habla del misterio oculto, porque el misterio en realidad, ya Pablo lo habló en otra oportunidad, y por ahí lo vamos a tocar en otra oportunidad, es que los gentiles vengan a la obediencia a la fe. ¿Sí? ¿De qué manera iba a hacer eso? Acá lo dice de otra forma. Acá dice que ha sido manifestado ahora ese misterio, o sea, la obediencia a la fe, por las escrituras, por los profetas. Nosotros hemos escuchado también que iba a traer a todos, a los que no eran su pueblo, iban a volver a ser su pueblo. Dice, según el mandamiento del Dios eterno, ha dado a conocer a los gentiles para que obedezcan. El mandamiento se da a conocer a los gentiles para que lo obedezcan, a la fe. ¿Sí? Entonces, el misterio oculto por todas las edades era cómo iba a resolver ese problema que había pasado de que Israel fue divorciado, Israel fue repudiada. La nación del norte
fue repartida a los confines de la tierra y asimilada entre las naciones, y la nación dejó de ser y no iba a volver a ser más. ¿Qué pasó? ¿Cómo era que volvía? Si una vez ya que la había repudiado, no podía volver, no había forma. ¿Y Romanos cómo 7. iba a resolver? ¿Cómo Romanos iba a 7. resolver eso el Padre? ¿Qué, hermano? Claro, Romanos 7, porque ¿no? imagínate Por una muerte. Romanos 7. Imagínate que para la casa de Judá, ¿no? Ellos decían, bueno, las tribus del norte se fueron, se perdieron, ya está, nunca más. Pero, digamos, Oseas habla de que vendría una vuelta, ¿no? Se ve que hay cosas que a ellos también se les pasaron por alto, porque no podían entender también cómo es que Israel iba a ser reunificado de nuevo. A mí hay algo que este versículo de Apocalipsis 17 me encanta porque dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté preparado para tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo había anunciado a sus siervos los profetas. ¿Ves que ya estaba anunciado eso a los siervos de los profetas, ¿no? Pero es que para la mente hay cosas que son imposibles por más que te lo esté diciendo. Y acá me lo da con Mateo 24:31, ¿no? Que es la recolección de los escogidos. Claro. De todos los puntos de la tierra, ¿no? Sí. Amén. Amén. Todo eso, o sea, del repudio y cómo fue desechado Israel en su momento. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, ¿fue desechado? Porque nosotros entendimos de que había sido desechado cuando uno lee que lo repudia, lo saca, lo expulsa. ¿Fue desechado? Te dice, en ninguna manera, porque Dios le endureció el corazón para manifestar su gloria a los gentiles, ¿sí? Para que el endurecimiento de Israel sea ¿cómo dijo? ¿Cómo dice? El vituperio, algo así dice, ¿no? ¿Cómo Sí, era? pero por causa de ello, que se manifieste la salvación a los gentiles, ¿sí? Yes. Entonces, ¿cómo hizo? Lo endureció, los tiró para allá, fue la red echada al mar, que cuando la vino a traer de vuelta, dice, yo vine a recuperar todo lo que se había perdido, juntó toda clase de peces, ¿sí? Entonces, ese misterio, ¿cómo es que lo iba a hacer? ¿Cómo es que lo iba a hacer Mashiach? ¿Cómo el que no era pueblo pasa a ser mi pueblo? Ahí está lo que se llama o se conoce como el Nuevo Testamento, ¿sí? La Escritura hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, como lo explica el apóstol Pablo. Esa es una teología paulina. El apóstol Pablo dijo que la muerte, el testamento entra en vigencia a partir de una muerte, ¿sí? Un testamento, tiene que haber una muerte para que entre en vigencia un testamento. Y el primer testamento o Antiguo Testamento entra en vigencia a partir de una muerte de un varón perfecto, Adán. A partir de Adán entra en vigencia el Antiguo Testamento y ese Antiguo Testamento queda vigente hasta la segunda muerte, hasta que muere el segundo varón perfecto, Mashiach. Ahí entra en vigencia el Nuevo Testamento. Eso es lo que confunde a veces el cristianismo, le dice pacto. Sí, a partir de esto de la apostolitis aguda, le empezaron a poner pacto a todas las cosas y hasta decían, venga y pacte con Dios, pacte, ¿no? Pero resulta que el ser humano no puede pactar con Dios, que el pacto es uno solo, el pacto tiene es como la menorá, tiene 7 ramificaciones, el pacto del Eterno, pero todo es un solo pacto. Por eso Mashiach dice, cuando en la última cena, la cena de Pesaj, dice, esta es la sangre del pacto que será derramada. Reina Valera dice del nuevo pacto, en realidad es del pacto, ¿sí? La sangre del pacto, el único pacto. Pacto hay uno solo en la escritura. Testamento hay 2, ¿sí? Pero pacto es el único pacto que fue Renovado. acompañando al ser humano siempre, ¿sí? Siempre, siempre.
¿sí? Cuando hablas de 7, ¿te refieres a Isaías 11:1? No, no. El pacto tiene sus... es como una cebolla con 7 capas, ¿sí? Todos los pactos, por decirlo en plural, en realidad es un Ah, ya, pacto ya te perfecto, entendí. De los 7, ya te entendí. Ujú. ¿sí? Desde Edén vienen, ¿sí? Desde Edén, Abraham, Moisés, Noé, ¿sí? Son los pactos que fueron agarrando y retomando la forma hasta que Mashiach ¿cómo se dice? Lo confirma. Eso es lo que dice el libro de Daniel, que Mashiach viene a confirmar el pacto. Él hace eso, ¿sí? Correcto. Él hace eso. Así que bueno, terminamos Romanos. Terminamos Romanos. Les digo que tiene muchas cosas que cuando ustedes lo lean de nuevo van a sacar más perlas, ¿sí? Claro. Más cosas. Entonces, Romanos tiene eso de que uno, a medida que lo va meditando en la palabra y va creciendo también, ¿no? En el conocimiento, va viendo algunos detalles más. Eso me pasa a mí, por ejemplo, la carta a los romanos, ahora yo con ustedes he compartido algunas cosas, por ahí cuando hago un video, leyendo los mismos versículos, me vienen a la memoria otros episodios, otros vínculos, por eso es bueno siempre estar meditando en la palabra constantemente, ¿sí? Para crecer en el conocimiento. Amén. Romanos tiene muchísimo, y no es una carta que uno dice, Romano es una carta que está fuera de serie, nada que ver con... No, Romano está conectada con Gálatas, con Corintios, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el que escribió Gálatas, el que escribió Corintios, es el mismo. Entonces, para entender algunas cosas que dijo en Romano, el apóstol Pablo, que yo no lo escuché en otra conversación, entonces lo único que tengo que hacer es leer las cartas, a ver qué fue lo que dijo, cómo piensa, tengo que leer el resto de las cartas. Y ahí me doy cuenta, en este caso, por ejemplo, cuando estaba hablando de los débiles en la fe, que eran aquellos que comían solo legumbres. Eso lo dice ahí. ¿Sí? Y los que comían de todo eran los que no comían solamente legumbres, sino también comían carne. Y al parecer había otro problemita más que los que bebían vino. Eso también generaba problemas en algunos hermanos. Entonces el apóstol Pablo aconseja, ¿sí? Bueno es no comer carne ni beber vino por causa del hermano, que no seas de tropiezo, ¿sí? Que no seas de tropiezo. Eso, ¿sí? Yo sé que muchos lo han interpretado y lo han tomado para el lado de que uno puede comer cerdo, ¿sí? Ujú. Mashiach no murió por los cerdos. No. Mashiach murió para ser nuestro Adón. Amén. Amén. Sí, Amén. incluso cuando habla de días, también lo entienden como día, como el Shabbat, ¿no? Cuando dice Uno hace diferencia un quien hace día. diferencia entre día y día, dice, eso también lo entienden como día de reposo. Ahora es el día que vos quieras, ¿no? Dicen. Claro, en el contexto está hablando de comida. Si uno hace diferencia entre día y día y está hablando de comida y de no comida, obviamente es ayuno, es una forma de decir que está hablando de un ayuno. Saben que había unos hermanos que hacían ayuno los jueves, ¿sabe cómo era? Martes y jueves. Otros hacían ayuno los miércoles y viernes, por ejemplo, una cosa así era, ¿sí? Algunos hacían una vez por semana, otros hacían 2 veces por semana y otros hacían en el Shabbat 2 veces. En el Shabbat hacían, en la puesta del sol hacían un ayuno y después en la otra puesta del sol hacían otro ayuno, ¿sí? Entonces, así había costumbres raras, ¿sí? Cada uno la tenía. Por eso decía, cada uno esté plenamente convencido. ¿Por qué? Porque el ayuno no era algo que estaba un mandamiento de la Torá para a que auto se imponía, sino que la gente lo hacía una especie de voto. Los votos sí. Voto en la Torá hay, ¿sí? De hecho, voto antes de la Torá también hay, porque el diezmo de Jacob Melquisedec. es un voto. Ah, de No Jacob. el de Jacob. El de Jacob es un voto. Si
si me bendecís, si me va bien, si me ayudás con este problemita que tengo, entonces yo te voy a dar los diezmos. Eso es un voto, Ujú. ¿sí? Lo que hizo Jefté. Jefté tuvo que cumplir su voto con la hija, ¿no? Votos. Vos te comprometés, prometés algo, tenés que cumplir. Y bueno, eso, por eso Mashiach, en el Mateo en hebreo se ve esto, ¿no? No juréis en vano, dice, ¿no? En realidad dice, no juréis falsamente. No juréis falsamente. No juréis, si no vas a cumplir, no juréis. Eso dice. No que Amén. no juréis por nada. No juréis, no es que no juréis, en realidad no juréis en vano o no juréis falsamente. Así es. Es como Ana Esto con está en el Mateo en hebreo. ¿Cómo? Ana con Samuel. Ana con Ana. Samuel. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ahora, el Evangelio de Mateo se encontró una parte en hebreo, ¿no? Hay Sí, una parte hay encontrada en hebreo, 22, creo. hay 22 fragmentos en hebreo. ¿Sí? Aparte del Mateo de Qué Yentov. increíble, ¿eh? Sí, el Mateo de Yentov es sacado de un texto griego, cotejado con texto griego, pero son textos griegos más antiguos de lo que tenemos ahora. ¿Sí? Entonces, y cuadra más con el resto de las escrituras, le digo. ¿Sí? Hay muchas cosas, en algún momento nosotros vamos a ver los evangelios y el evangelio de Mateo lo vamos a ir comparando con el Mateo de Yentov, porque ahí vamos a ver el tema de la estrella. ¿Sí? ¿Cómo es eso de la estrella que lo seguía? ¿Saben que se paró en la puerta de la estrella? Una cosa vos decís estaba en el cielo arriba, más o menos a la altura de la casa, pero otra cosa es decir que la estrella estaba en la puerta, ¿sí? Que los guió Ujú. hasta la puerta. Entonces, por ahí en hebreo se ven cosas que uno no las ve eh, En en griego, el, claro, no las ve ni en el griego ni en el castellano. claro. Entonces eso va a estar interesante ver. Muy bien. Sí. Bueno, hermanos, no sé si querían hacer alguna preguntita más o algo más o decir algo más. Yo de mi parte hemos compartido ya Romanos y ya podemos encarar otro tema para la próxima reunión. ¿Sí? Si alguno de ustedes quiere decir algo más o cerrar la reunión. Pues sí, muchas gracias, Darío, Mariano, Darío, por la, por compartirnos esto tan hermoso, ¿no? Desde el 1 hasta el 16 hemos encontrado perlas, como tú bien lo dijiste. Hemos ido entendiendo que realmente Pablo nunca invalidó la ley, nunca y confirmó la ley a través de la fe. Hemos entendido que Pablo sabía que Israel es el pueblo que desde un principio fue escogido y sabía, y también hemos entendido que Pablo le habla a los fuertes en la fe. ¿Para qué? Para que reciban a los débiles en la fe y para que no haya contienda entre ellos, para que sean enseñados. Pablo también en esta carta nos enseña lo que el plan eterno del misterio que habla en la doxología final, de cómo iba a hacer esa reconciliación con la desposada, con la repudiada, a través de esa muerte, ¿no? Para que entrara en vigor el testamento del que hablaste, ¿no? Y es algo que nos ha traído mucha luz y nos ha abierto los ojos. Muchas gracias, Darío, por compartirlo. No, aparte, viste cómo cuando uno se va metiendo cada vez más en la cultura bíblica, ¿no? En la mentalidad, como ya cuando empezás a leer las otras cosas, ya también tenés todo el panorama mucho más claro, ¿no? Claro, Es como que la luz se hace cada vez más grande cuando empezás a así es. comprender todas estas cosas que nos han enseñado tan mal. Muy bien, sí, así es. Pues muchas gracias. Gracias, Darío. Gracias, hermano. Que Dios Amén. le retribuya en bendición y en gracia
Gracias, hermanos, por compartir su tiempo con nosotros, este tiempo tan importante que sabemos que primeramente es dedicado a nuestro Padre. Gracias por estos momentos y principalmente al Eterno que nos permite escudriñar su palabra y conocer su verdad. Amén, amén, amén. Amén. Pues si quiere alguien... Y sobre todo en Ajá. estos tiempos que, viste Darío, que estamos viviendo tiempos muy, más allá del contexto mundial, yo creo que Argentina está enfermando cada vez más. Vos viste todo lo que está pasando, es tremendo. Yo no recuerdo una época tan podrida como esta, ¿no? Una madre que asesina a un hijo de la peor forma, una chica asesinada que no la encontraban y aparece enterrada en un... No, todo lo que está pasando es... Yo en mi vida vi todo esto, en mi vida. Es Yo tremendo, podía tremendo. sugerir un tema, no sé qué opinen. Bueno, déjenme despedir la transmisión de Facebook. Muchas gracias a todos los amigos de Facebook y buenas noches, Shabbat Shalom. El video pronto quedará en los canales de Casa de Israel y de Regreso a Casa. Bendiciones, Shalom. De despido. Y creo que eso lo puede hacer nada más Darío. Darío, ¿podrás hacerlo? Porque eres el anfitrión. ¿Qué cosa? ¿A finalizar? Sí, Bueno, dale, dale. Bueno, gracias y paz, gente. Nos vemos en el próximo Shabbat. Un abrazo grande. a ver. Ay.